Buenos días, sean bienvenidos a la segunda videoconferencia del curso Ética y Sociedad. El día de hoy vamos a nos vamos a referir a los contenidos del segundo capítulo del libro de Álvaro Zamora, Ética y Sociedad. Para tales efectos, vamos a analizar algunos conceptos muy importantes, siempre dentro de la teoría moral o ética, que es de lo que trata este curso. Esta segunda videoconferencia abarcará, como les digo, el segundo capítulo del libro. Dentro de 2 semanas tendrán ustedes el primer ordinario del curso Ética y Sociedad, y espero que todo lo que conversemos el día de hoy sea de provecho para que salgan ustedes bien en esta primera prueba de este curso Ética y Sociedad. Bienvenidos de nuevo, y sin más preámbulos vamos a dar inicio a esta segunda videoconferencia, donde nos vamos a referir a la relación entre la ética y la moral. Vamos a hablar de ética o filosofía moral. Puesto en estos términos, entendemos que ambas expresiones son sinónimas. Cuando hablamos de ética, hablamos directamente de filosofía moral, es decir, de lo que decíamos hace 15 días que era el estudio filosófico de la moral. Eso es lo que vamos a entender en este curso técnicamente por la palabra o el concepto de ética. La ética es en realidad el estudio filosófico de la moral, aun cuando en ocasiones, o muy frecuentemente, pero en sentido coloquial, se les considere como lo mismo, la ética y la moral. Sobre ética o moral, vamos a entender que es de fundamental importancia conocer lo que significa la conciencia en general, en sentido laxo. La conciencia es una cualidad subjetiva que consiste en tener conocimiento de la realidad. Pero específicamente la conciencia moral es lo que se refiere a la habilidad, a la capacidad para tener juicios morales, para hacer valoraciones y en general para trasladar esas valoraciones en actos que puedan ser moralmente calificables o valorables. Y sin embargo, para tener conciencia moral, que es una forma interna de conciencia, es una forma de conocimiento interior, una forma de conocimiento de la propia subjetividad, de la propia interioridad, para entender los alcances de esta forma de conciencia, examinemos antes lo que es en sí el término conciencia, el concepto de conciencia. ¿A qué se refiere? Decíamos, es una forma de conocimiento, es una cualidad subjetiva, una cualidad nuestra, de nuestra subjetividad, de nuestra interioridad, que consiste en tener un conocimiento de la realidad. ¿Pero de qué realidad? La palabra conciencia efectivamente se relaciona con conocimiento. La conciencia es una forma de conocimiento. ¿Qué podemos conocer? Podemos conocer la realidad, y la realidad puede ser una realidad externa a nosotros, objetiva en ese sentido, o puede ser una realidad interna, en cuyo caso se refiere a nuestra subjetividad. A la conciencia externa la vamos a denominar la conciencia epistemológica, que consiste en el reconocimiento del mundo exterior, el mundo objetivo, el mundo de los objetos, la realidad exterior al sujeto, el mundo de las cosas. A esto se refiere esta forma de conciencia, conciencia epistemológica. Hagamos la acotación de que la palabra epistemología se refiere al estudio del conocimiento. Tener conocimiento del mundo real, del mundo exterior al sujeto, a eso se refiere la conciencia epistemológica. Saber dónde estamos. Esa es la conciencia epistemológica. Y en alemán existe una palabra específica para denominar a este tipo de conciencia externa, que es Bewusstsein. Los alemanes dicen Bewusstsein, y de esta manera distinguen la conciencia epistemológica o externa de esa otra forma de conciencia que es la que nos interesa, que es la conciencia moral, la conciencia de nuestra realidad interior,
y los alemanes la llaman la Gewissen. Entonces, en vez de decir los alemanes conciencia externa, dicen Bewusstsein, y en vez de decir conciencia interna, dicen Gewissen. La conciencia interna o moral, o la autoconciencia, decíamos, se refiere al conocimiento de sí, al conocimiento del sujeto, al autoconocimiento del sujeto, en tanto que agente moral, es decir, en tanto capacitado para emitir juicios, para valorar causas y casos morales y eventualmente actuar moralmente, ser sujeto de sus propias acciones morales. La conciencia moral, entonces, decimos, es la conciencia o el reconocimiento, el conocimiento de los valores y normas morales vigentes. Esto incluye el conocimiento de los sistemas, de los códigos morales, de las pautas del comportamiento socialmente establecidos. En general, en resumen, la conciencia moral es el conocimiento del bien y el mal. A esto se refiere el concepto de la conciencia moral. Retengamos que podemos distinguir entre dos formas de conciencia. La que nos interesa para este curso es la conciencia moral, pero inevitablemente entre ambas hay relaciones. Hay relaciones porque la conciencia interna, en definitiva, es la posibilidad de juzgar actos, acciones, que son acciones concretas que se dan en un mundo exterior. De manera que ahí nos interesa tener el conocimiento o el concepto de lo que es la conciencia epistemológica, conciencia del mundo exterior, el mundo donde se dan actos que pueden ser valorados moralmente y en general analizados desde el punto de vista de la ética. En relación también con el tema de la conciencia moral, el autor de la unidad didáctica se refiere a la expresión la voz de la conciencia. Es una expresión que se refiere justamente a ese conocimiento de valores, normas, pautas de conducta, deberes, lo que se espera de uno en sociedad, lo que se espera de uno cuando interactúa o se relaciona con los demás. Lo que se espera es que prime la voz de la conciencia. Cuando hablamos de la voz de la conciencia, hablamos de la conciencia moral, de lo que nos dicta hacer, del curso de acción que se sigue de ese conocimiento moral que es la conciencia interna, el conocimiento de los valores. La voz de la conciencia, entonces, vamos a entenderla como un juicio o una capacidad de juzgar acciones de otros, tanto como de uno mismo, con base en criterios de conducta, que son lo que llamábamos sistemas, códigos, valores, normas, que son o que remiten a ideales sociales, ideales de cultura, lo que una sociedad valora como lo bueno y lo que disvalora o valora negativamente como lo malo. En definitiva, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. En griego, por ejemplo, encontramos también conceptos relativos a esta noción de conciencia moral. La palabra phronesis, por ejemplo, significa prudencia y buen sentido, y se refiere justamente a esta capacidad de juzgar sobre la base de un razonamiento práctico. ¿Cuál es el deber? ¿Por qué debo actuar de tal manera? ¿En función de qué criterios? ¿En función de qué objetivos? Esa es la orientación de la phronesis. La phronesis es esa conciencia moral o esa razón práctica que me indica en cada momento el curso de acción a tomar sobre la base de valores y normas que yo previamente he aprendido. También está la sindéresis, que es otra noción que tiene que ver con una inteligencia vigilante, con una discreción, con un buen sentido o un sentido común, que me indicará en cada momento el curso de acción a tomar. Se trata entonces de un reconocimiento racional o intuitivo de actos propiamente morales
de los alcances e implicaciones de estos actos. ¿Por qué puedo juzgarlos como actos morales? Porque vamos a ver dentro de unos momentos que cuando hablamos de valores estamos refiriéndonos a criterios que pueden ser morales si remiten a acciones morales, es decir, hay valores que se refieren a distintas instancias de la acción humana. Hay valores estéticos, por ejemplo, hay valores políticos, pero en nuestro caso, y lo que nos interesa en este curso, es enfatizar los valores morales. Vamos a discutir cuáles son los criterios para determinar la moralidad, el contenido moral, tanto de esos valores como de esas normas, como de esos actos. Nos interesa responder a la pregunta ¿de dónde viene la conciencia moral? ¿Cómo es que estamos en posesión del conocimiento de valores, normas de conducta, códigos que prevalecen socialmente? ¿Por qué sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo? A esta pregunta, ¿de dónde viene la conciencia moral? ¿Por qué sabemos nosotros cuál es el bien y cuál es el mal? Hay tres respuestas posibles, tres respuestas que se han dado en el transcurso de la historia humana. Algunos teóricos, filósofos, pensadores han postulado que la conciencia moral es innata o a priori. La palabra a priori significa de primero y significa algo que es por naturaleza, algo con lo que se nace, algo para cuya posesión no es necesaria la experiencia, no es necesario el aprendizaje, sino que prácticamente se nace con eso, y hay autores que han identificado el origen de la conciencia moral con un innatismo, con una presencia a priori en la mente humana o en el corazón o en general en el alma, podríamos decir, y estos autores entienden que la conciencia moral es innata porque se identifica con instancias sobrenaturales tales como la voluntad de Dios, o instancias naturales tales como el instinto, la naturaleza humana, instancias que no son reflexivas, que no tienen lugar en procesos de aprendizaje, sino que cada individuo nace en posesión de ese conocimiento, en posesión de esa conciencia, no necesita aprenderlo. Esta es la posición que explica el origen de la conciencia moral sobre la base de un innatismo. La conciencia moral es a priori, dicen estos pensadores que conjeturan acerca del origen de la conciencia moral. Otros autores conjeturan, en cambio, que no se trata de una conciencia innata en absoluto, sino que más bien es adquirida o a posteriori, que la conciencia moral se da o viene a posteriori. La palabra a posteriori, la expresión a posteriori significa mediante el concurso de la experiencia, a través de un proceso de aprendizaje en el que intervienen experiencias, observaciones, aprendizaje en general, y que esta conciencia no estaríamos en posesión de una conciencia si no estuviéramos sujetos a procesos de educación, de interiorización de valores, de relacionamiento con otros al interior de estructuras e instituciones sociales que en definitiva forman al ser humano. Son mediaciones institucionales las que están detrás de la conciencia moral, para los autores que consideran que la conciencia moral es una posesión a posteriori, que los seres humanos no nacen con una conciencia moral, sino que la aprenden o la adquieren a través de procesos sociales, a través de mediaciones institucionales tales como la educación o la política o la cultura en general. Esta es la segunda conjetura en torno al origen de la conciencia moral. Una tercera conjetura es de alguna manera sintética, de alguna manera intenta conciliar las dos anteriores, y para esta tercera conjetura acerca del origen de la conciencia moral se trata de una
propensión que se desarrolla. Es tanto a priori como a posteriori. Los autores que están a favor de esta respuesta justifican semejante idea a través de la noción de predisposiciones genéticas o biológicas que son producto de la evolución del ser humano como especie sapiens, evoluciones tales como la presencia de un neocórtex, es decir, una parte de la corteza cerebral que evoluciona en el transcurso de miles de años y que permite el pensamiento simbólico, permite que los seres humanos lleguen a ser posibles, lleguen a estar capacitados para hacer abstracción, para hacer pensamiento abstracto, para distanciarse intelectualmente de las cosas materiales y así estar en posesión de valores e ideales. Únicamente los seres humanos están en posesión de valores e ideales o únicamente los seres que poseen un neocórtex. El neocórtex, por decirlo de alguna manera, potencia la inteligencia humana y pone al ser humano en condiciones para desarrollar una conciencia moral de un grado de complejidad tal que no se encuentra en otros animales. Esta sería la predisposición biológica detrás de la conciencia moral. Y en ese sentido la conciencia moral tendría un elemento a priori, aunque también sería el producto de un proceso de aprendizaje porque la predisposición es simplemente eso. Es una habilidad potencial o virtual que puede o no desarrollarse y se desarrollará únicamente si se cultiva, es decir, si se educa al ser humano en instituciones, si se le hace interiorizar valores, los ideales vigentes en la sociedad en que habita. Ese proceso de aprendizaje, en definitiva, es lo que abre la posibilidad para el desarrollo de una conciencia moral que está presente en el individuo únicamente como una predisposición, únicamente como una posibilidad que podrá desarrollarse o no hacerlo. Estas son las tres conjeturas, las tres suposiciones, los tres supuestos, las tres hipótesis en torno al origen de lo que estamos analizando como la conciencia moral, el conocimiento del bien y el mal, en definitiva. Cuando hablamos de ética y moral, hablamos de dos conceptos que están asociados. Hay una relación efectivamente entre la ética y la moral. En algunos autores, ética y moral significan lo mismo. Para el discernimiento del significado de los conceptos conviene, es una práctica frecuente en la academia, referirlos a su etimología. Ética y moral son palabras castellanas, pero que tienen origen en otras lenguas. La palabra ética se origina en el griego y hay dos palabras, dos términos detrás de la palabra ética. Ambos términos a su vez están relacionados, pero no significan exactamente lo mismo. Ethos, ambos se pronuncian igual, aunque se escriben distinto. En el caso de la palabra ethos con épsilon, el carácter griego que se traduce o se transcribe con una doble E, este ethos significa una disposición habitual o una residencia, una morada. El ethos es el lugar donde se habita. Ese es el significado de la palabra ethos con doble E, es decir, con el carácter griego épsilon. Y en el caso de ethos con una E simple, el significado de esta palabra es costumbre, carácter o impresión. Y la palabra costumbre tiene que ver porque la ética o la moral en general se puede entender como la ciencia de las costumbres o el estudio de las costumbres humanas, de la manera como la gente es, de la manera como la gente se habitúa a ser.
bajo el entendido de que ese hábito lo que posibilita es una convivencia, que la gente está capacitada para convivir entre sí, para relacionarse entre sí, gracias a que adquiere buenas costumbres, gracias a que adquiere buenos hábitos que posibilitan esa convivencia humana. Así, la moral es el estudio de las costumbres o el conjunto de las costumbres bajo el entendido de que esas costumbres forman valores e instituyen normas de conducta. De ahí que la palabra griega que está detrás del concepto de ética, por una parte significa costumbre, por otra parte significa morada o residencia, en el sentido de que es en esa residencia donde yo habito y cohabito mediante mis hábitos, mediante mi forma de ser. Ese es el ethos detrás de ética. Siguiendo con la etimología de ética y moral, en el caso de la palabra moral, lo que encontramos en su raíz es el término latino mos, que significa hábito, costumbre o uso. Luego, la moral se puede entender, se puede definir como el conjunto de las costumbres o hábitos que forman el carácter. Es a partir de esta etimología de las palabras como se puede trazar una primera diferencia entre los conceptos de ética y moral. Por moral vamos a entender directamente las costumbres o hábitos que forman el carácter, el modo de ser, habitual que las personas desarrollan en sus relaciones sociales. Por moral vamos a entender eso. Por ética, en cambio, podemos entender más que el conjunto de esas costumbres o hábitos, más bien un saber, porque recordemos que desde el principio hemos definido la ética como el estudio filosófico de la moral. Entonces, por ética, más que las costumbres, más que las normas y los valores, podemos entender el saber o el conocimiento de esas normas y valores y fundamentalmente la razón de ser de esas normas y valores. Así la ética va a ser tal y como se nos indica en la diapositiva, un saber normativo de la rectitud de los actos humanos según principios racionales. Es decir, que detrás de la ética está la razón, la racionalidad humana, que hace posible analizar los hábitos, las costumbres, los valores y las normas y justificarlas o bien criticarlas para efectos de transformarlas, por ejemplo, porque lo que interesa en definitiva en moral es la convivencia humana. Lo que interesa para efectos de convivir es que los hábitos y las costumbres sirvan a esa convivencia. Y si han dejado de servir, si se han transformado en malos hábitos, entonces a partir de una reflexión ética, esos hábitos quizá puedan cambiarse y quizá puedan transformarse en nuevos hábitos que vuelvan a permitir una buena convivencia. Esto por lo que se refiere entonces a la etimología y el significado de ética y moral y un principio de diferencia entre ambos. Por moral podemos entender las costumbres, los hábitos, las normas y los valores. Por ética podemos entender en cambio el análisis reflexivo de ese conjunto. En resumen, la ética vendría a ser el estudio de la moral, un análisis, una reflexión, una crítica sobre la moral en tanto que intento de regular las acciones humanas. A eso se refiere el autor de la unidad didáctica cuando en una cita textual señala lo siguiente: el sentido del término moral, que interesa aquí, remite a la disposición del ser humano en la vida, en la convivencia. La socialización supone una serie de exigencias, normas y expectativas en torno a lo que se debe hacer, a lo que se considera bueno, en torno a lo deseable. Insistamos en que la ética trata sobre la convivencia,
sobre aquello que permite o favorece la convivencia humana, bajo el entendido de que eso que permite esa convivencia son normas de convivencia, y que detrás de esas normas hay valores. Cuando se indica que el sentido de la moral remite a la disposición del ser humano en la vida, en la convivencia, justamente se está valorando la vida, la convivencia, como el elemento que permite a los seres humanos relacionarse entre sí y hacerse de una vida plena. La ética entonces está en función siempre de la vida y la convivencia. Vida y convivencia posibilitadas por buenos hábitos, posibilitadas por una conducta regulada que impida el conflicto o que tienda a resolver el conflicto. Esa es la razón de ser de esas normas y valores éticos o morales. Y para que la ética y para que las acciones morales tengan sentido, puedan ser detectadas, es necesario, como decíamos en la videoconferencia anterior, que coincidan en la acción tres características y que esa acción sea la acción propia de un sujeto que posea esas características. Decíamos en la videoconferencia anterior que el actor de la moral es el sujeto autónomo, que un individuo puede ser responsable, puede ser considerado responsable de sus actos y que los actos de ese individuo pueden ser valorados como acciones morales cuando ese individuo, cuando ese actor, cuando ese sujeto reúne las condiciones de la conciencia, la voluntad y el poder. Es decir, que ese individuo, ese actor, ese sujeto sabe lo que hace, quiere hacerlo y tiene la posibilidad, tiene el poder para realizarlo. Únicamente cuando la acción es una acción emprendida por un sujeto, por un actor que reúne estas características, es que esa acción podemos juzgarla o podemos valorarla en términos morales, porque la moral es una cualidad del sujeto, pero no es la única cualidad del sujeto, y la acción del sujeto igualmente puede ser valorada en otros términos, puede ser valorada en términos políticos, en términos económicos. Hay, como tendremos ocasión de analizarlo, actos morales, o más bien actos humanos, que son amorales, sin que esto signifique que sean inmorales. En otras palabras, hay acciones que no tienen contenido moral, pero que no por eso son inmorales. Ya tendremos ocasión de referirnos concretamente a esas acciones. La moral, decimos, participa de dos condiciones. Por una parte, es una cualidad subjetiva. Se refiere al sujeto en tanto que es el sujeto el agente moral. El sujeto es quien realiza actos que pueden ser valorados en términos morales. Y eso gracias a que el sujeto es un sujeto consciente, dotado de voluntad y libertad. En tal sentido decimos de la moral que es cualidad subjetiva. Pero adicionalmente debemos entender que la moral es además un hecho social, porque tiene lugar como institución, como dispositivo cultural que aspira a regular la conducta humana para que esa conducta permita la convivencia, digo, como un dispositivo cultural que funciona en esos términos. La moral es un hecho social que rige en toda sociedad humana y eso le da una objetividad. Entonces la moral es simultáneamente objetiva y subjetiva, pertenece a esas dos instancias. Hay exigencias sociales, hay normas que rigen instituciones y esas normas son tan objetivas que los individuos que las infringen corren con las consecuencias, como puede ser el despido, como puede ser la sanción social, como puede ser en definitiva alguna forma de castigo por el incumplimiento de esas normas. Esa es la objetividad de la moral. Entonces entendamos que no es únicamente subjetiva, sino que es también objetiva
que cuando hablamos de la moral, hablamos de una institución cultural y hablamos por ende del ser humano. Y tenemos que inscribir el fenómeno moral dentro del más amplio fenómeno que es el ser humano, que es, como decíamos en la videoconferencia anterior, un fenómeno que surge, emerge y se sitúa en la convergencia de dos grandes ámbitos. Hablábamos hace 15 días del dominio de la cultura y del dominio de la naturaleza. Decíamos que en la naturaleza encontrábamos entes, entidades, cosas físicas, y que en el dominio de la cultura encontrábamos valores, valoraciones, instituciones, ideales. El ser humano es un ser tanto natural como cultural. Recordemos lo que considerábamos hace unos momentos en torno a las predisposiciones biológicas o genéticas para el desarrollo de la moral. Así es como podemos ver de qué manera en el ser humano la moral participa tanto de la subjetividad, por ser una cualidad interior, la conciencia moral que ostenta un ser humano civilizado, pero que también ostenta una objetividad en las normas, objetividad que puede no ser física, la de la moral, la de las normas, pero que es una objetividad simbólica, porque se refiere a lo que tiene peso social, a lo que tiene una injerencia en el mundo objetivo, en el mundo de las instituciones. En el caso del ser humano, el ser humano es físicamente objetivo porque ostenta un cuerpo, una materia, una objetividad física, pero también el ser humano es simbólicamente objetivo porque es un ser histórico, es un ser cultural, no meramente natural. Y la cultura es el dominio de los valores. Entonces, encontramos en el ser humano estas dos formas de objetividad. Y en el caso de la moral, en el caso del fenómeno moral, de la institución moral, encontramos también una dimensión subjetiva y una dimensión objetiva. Así también, en el desarrollo del pensamiento filosófico y de los filósofos que han tratado el fenómeno moral, podemos encontrar una diferenciación entre estas dos dimensiones de la moral, la subjetiva y la objetiva. Por ejemplo, un filósofo alemán llamado Georg Wilhelm Friedrich Hegel hizo una diferencia entre la moralidad y la eticidad. La moralidad, palabra que traduce el alemán Moralität, de acuerdo con Hegel, expresaba la dimensión subjetiva de la moral. La moralidad era, en ese sentido, referencia a la conciencia del deber, al juicio y la reflexión personales. Es lo que se refiere puntualmente a los valores y las normas que el individuo interioriza, hace suyos a través de procesos, a través de mediaciones culturales. Lo que aprende el individuo se incorpora a su subjetividad y lo expresa a través de acciones. A ese bagaje cognoscitivo Hegel lo denominaba la Moralität, la dimensión subjetiva de la moralidad o de la moral. El fenómeno de la moralidad, la Moralität, expresaba, insistamos, el mundo o la interioridad que el individuo adquiere a lo largo de procesos de aprendizaje. Dentro de su esfuerzo por diferenciar entre moral y ética, o entre moralidad y eticidad, Hegel introduce justamente esta última palabra, eticidad, palabra castellana que ha sido elegida para traducir el original alemán, que es Sinnlichkeit. Y este concepto de la eticidad o Sinnlichkeit, Hegel lo usaba para expresar la dimensión objetiva de la moral, el hecho de que la moral trasciende más allá del individuo. Para empezar, preexiste el individuo,
preexiste el individuo como institución cultural, como institución que se concreta o se objetiva en la escuela, por ejemplo, en el mismo Estado, en definitiva el hecho de que la eticidad expresa la dimensión objetiva de la moral como hecho social, preexistente al individuo y que también prevalecerá a la desaparición física del individuo. La moral está presente en la sociedad y eso le da un contenido objetivo. Insistamos en que Hegel entonces se refería a la moralidad y a la eticidad para hacer referencia a dos dimensiones distintas del mismo fenómeno. El fenómeno es la moral. La moralidad o moral subjetiva se refiere a las costumbres, los valores y los deberes morales contenidos en la conciencia, a la capacidad subjetiva de cada individuo para reconocer, respetar y realizar esos deberes, valores y normas, en tanto que la eticidad o moral objetiva, de acuerdo con Hegel, se refería al bagaje preexistente al individuo y que prevalecerá luego de la desaparición física del individuo, en tanto que un bagaje institucional cultural. Entonces, de nuevo, en la moralidad, en el ámbito de la moralidad, encontramos prescripciones que rigen en el sistema sociocultural, que es el ámbito de las relaciones interpersonales, y que son además estas prescripciones la base de la convivencia humana. La moralidad se refiere a lo que permite la convivencia humana, el conjunto de normas, hábitos, costumbres, valores, a partir de los cuales es posible realizar una convivencia, una existencia común en buenos términos, libre de conflictos o con posibilidad de solución a conflictos. En tal sentido, cuando en este sistema sociocultural, cuando en este ámbito de relaciones interpersonales se violan normas morales, el resultado de esa violación suele ser una sanción social, tal como el escándalo, la burla o alguna reprimenda. El individuo que falta a la moral, en este sentido, recibe de sus pares, recibe de su sociedad inmediata un castigo de esta índole. Se le quita la palabra, por ejemplo, se le regaña, se le reprime. Dentro del concepto de la eticidad, recordemos la moralidad objetiva o la moral objetiva, vamos a encontrar las regulaciones que rigen en el sistema jurídico, político o el Estado. Hegel intentaba de esta manera dar a entender el contenido moral dentro del mismo Estado, dentro del ámbito de la política, que la razón de ser del Estado en definitiva es una razón moral, es permitir, de nuevo, abrir, poner las condiciones para la convivencia armoniosa entre individuos, entre grupos sociales. Y cuando la moral se objetiva, decíamos, se convierte en eticidad y se convierten en las regulaciones o las leyes que van a formar parte del sistema jurídico-político, parte del Estado, y que son la base política del orden social. Recordemos que cuando se violaban las normas de la moralidad, el castigo que procedía era una sanción social. Cuando en cambio se violan las normas de la eticidad, lo que procede son sanciones más bien penales. Lo que hay son castigos porque lo que se está violando es una moralidad objetiva, es una eticidad, es la base legal, jurídica, que hace posible la convivencia entre los individuos. En tal sentido es el Estado quien determina
el castigo a proceder en este caso. Y son tribunales de justicia, son autoridades quienes penalizan la violación a esa norma que es en realidad una ley, que es en realidad una base jurídica para la convivencia. De tal manera, vemos en la eticidad el carácter objetivo de la moral, de qué manera son normas que poseen una dimensión subjetiva cuando se dan desde la conciencia moral y una dimensión objetiva cuando se objetivan en instituciones tales como los reglamentos y en general las leyes. Es en el caso de la moralidad donde encontramos el razonamiento práctico característico de lo que denominábamos antes la frónesis o la sindéresis. La moralidad me provee a mí de orientaciones para realizar las acciones que son en realidad interacciones, son relaciones con los demás, que son mis pares. ¿Cómo debo actuar? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo serán juzgados mis actos? En la moralidad encuentro el tipo de razonamiento, la razón práctica que me orienta en ese curso de acción. En la eticidad o legalidad encontramos en cambio una racionalidad objetivada, que son los códigos jurídicos que establecen cuál es la conducta correcta y a la cual se deben apegar los individuos, se debe apegar la voluntad del individuo a riesgo de que el individuo sea penalizado por faltar a esos códigos jurídicos que establecen normas objetivas, que establecen las leyes. Entonces ahí tenemos ya una racionalidad objetivada, un deber plasmado en ley, concretado en una constitución, en un reglamento, con su correspondiente castigo. En caso de faltar a esa reglamentación, entonces deberé hacerme responsable y los tribunales determinarán cuál será mi castigo. Decíamos que podíamos diferenciar entre ética y moral, como hemos venido haciéndolo, pero que estas dos palabras en determinados contextos pueden considerarse como términos sinónimos. Así, en el ámbito coloquial, o de la calle, o el mercado, sería indistinto hablar de ética o moral. Podríamos indicar esa sinonimia mediante un principio. Hay que actuar con ética o moral. En tal sentido, en sentido coloquial, es posible entender lo mismo por ética y por moral. Ética o moral serían sinónimos en el contexto o en el ámbito de lo coloquial, del lenguaje que se habla en la calle. Pero que en un contexto distinto, un contexto académico o universitario o técnico o científico, es hasta conveniente diferenciar en estos términos como lo estamos planteando, como lo venimos planteando desde la primera videoconferencia cuando definimos ética como el estudio filosófico de la moral, y en ese sentido vemos que son conceptos diferentes. Y la diferencia podemos plantearla mediante el siguiente principio: hay que saber ética para entender la moral. Porque la ética es un saber filosófico, es una disciplina que eventualmente produce conocimiento acerca del fenómeno que estudia. Y el fenómeno que estudia la ética es justamente la moral. Decíamos, una institución cultural, una realización de la cultura, ese vendría a ser el objeto de estudio de la moral, entendida como el conocimiento
el objeto de estudio de la ética entendida como el conocimiento de la moral. Entonces tenemos con la ética la racionalidad, en tanto que conocimiento, en tanto que aproximación racional a un fenómeno concreto, que es la moral. En el caso de la moral, tendríamos instancias que pueden ser irracionales, preterracionales o incluso suprarracionales. ¿En qué sentido instancias irracionales? Como cuando veíamos que detrás de la moral, que detrás de la conciencia moral, pueden encontrarse elementos a priorísticos o innatos. En tal sentido, para quienes piensan que la moral es un fenómeno innato, que la conciencia moral es un fenómeno innato, no intervendría la razón para la presencia de una conciencia moral. O bien,